La iglesia ha entrado en una nueva serie y esta vez tiene que ver, después de haber visto los dones, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de la interacción entre nosotros. Hermanos, la interacción entre nosotros solo puede ocurrir, oigo como un psh, por ahí, psh, psh, a ver si le bajan al psh, como disparos de la guerra de las galaxias. Bueno, el amor, la interacción entre nosotros como iglesia solo puede ocurrir si hay un ingrediente esencial, de ese ingrediente que les hablaba allá atrás en junio. ¿Cuál es ese ingrediente, hermanos? El amor. No puede haber nada, no puede pasar nada entre nosotros si no hay amor. Ese es el ingrediente esencial. Por eso el primer mensaje de esta serie que el hermano Roberto habló sobre amarnos unos a otros. Luego el segundo, que fue el domingo pasado, Lucas habló de edificarnos unos a otros. Y es que, hermanos, en esa interacción, si no nos amamos unos a otros, no estamos en nada. Perdonen que se lo diga así. Aquí podemos pasar todo el año, todo el resto del año predicando, pero si no nos amamos unos a otros, no estamos en nada. Hoy vamos a hablar de orar unos por otros. Sí, pero persiste la constante, el común denominador. Tenemos que amarnos unos a otros. Y en esto van a conocer los de afuera, que somos discípulos de Cristo, si tuviéramos amor los unos con los otros. Solo así se puede demostrar que somos discípulos de Cristo. Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Así que con esta premisa, hermanos, ahora sí ya puedo hablar tranquilamente, porque si no hemos caído a la cuenta que el amor es la clave de la interacción en la iglesia de Cristo, de veras, se lo digo de nuevo, no estamos en nada. He visto, hermanos, a lo largo de mi vida cristiana, que cada vez que hay un movimiento en la iglesia, como este que estamos comenzando, de interactuar unos con otros y de interesarnos más con unos por otros, cuando es un movimiento positivo, propositivo, y que donde auténticamente queremos cambiar y hacer algo por la obra del Señor y movernos y caminar más cerca de Cristo como iglesia, algo pasa. Normalmente algo negativo pasa. Esto curiosamente no ocurre en una empresa cuando se lanza una nueva estrategia de ventas o de mercadeo, qué sé yo, no pasa. Tampoco pasa en un club, tampoco pasa en una asociación, tampoco pasa en una municipalidad, ni en el ministerio público, ni en ninguna otra parte. Pero aquí, en el cuerpo de Cristo, cuando queremos hacer algo, algo pasa. Entonces me preguntaba yo, ¿qué será, verdad? ¿Qué será que cuando se trata de la obra de Cristo, algo pasa? Esto nos debe recordar, hermanos, en la dimensión en que vivimos. Nos debe recordar que vivimos en una batalla espiritual, abierta y declarada. En eso vivimos. Ay, hermano, pero ¿cómo se le ocurre hoy hablar de batalla espiritual si hoy es el día de la final? Hoy debería hablar de fútbol. Pero no vine preparado para hablar de fútbol, hermanos. Eso ya pasó. Eso ya es historia. Ya Francia ganó. Pero qué mejor también, qué mejor escenario para ejemplificar lo que es una batalla que un partido de fútbol o un campeonato. ¿No creen ustedes? Porque a lo largo de este mundial pudimos ver que hubo equipos con gente muy famosa, ¿verdad? Gente de clubes muy famosos que individualmente son buenos jugadores. Es más, tienen mucha plata. Pero cuando se trata de jugar en equipo,
es otra la cosa. Tal vez no han pasado mucho tiempo con sus equipos, en su país, con sus demás paisanos. Y cuando se tienen que enfrentar a otro que está organizado como equipo, entonces ahí vienen lo que le falta al equipo, ¿verdad? Una selección debe ser, en primer lugar, equipo. Y debes adoptar lo que se conoce como estrategia. La estrategia, hermanos, es un término acuñado de la guerra. La estrategia no es más que una serie de planes o acciones con fines o con un fin preestablecido, un fin planeado. La estrategia es el arte de planear algo hacia un fin ya preconcebido. La estrategia viene acompañada de otro ingrediente que se llama táctica. Y la táctica no es más que las acciones que se van a tomar para alcanzar los planes trazados en la estrategia. Espero no estarlos perdiendo en esto. La táctica, es decir, la estrategia y la táctica, hermanos, están en contraposición a la improvisación. No vimos a ningún técnico dando instrucciones de última hora, ¿verdad? Todo lo que pudieron ver ustedes en los partidos eran jugadas planeadas. Era parte de la estrategia y de la táctica que ya habían ensayado. Ahí dependió cuánto tiempo tuvieron para ensayar o para practicar o para llegar a un acuerdo en cuanto a la estrategia. Entonces, por ejemplo, un partido al que yo le puse atención fue el de Inglaterra con Croacia. Inglaterra basó su estrategia en la ventaja comparativa que tenían respecto a los croatas, que era la estatura de los jugadores. Entonces ellos, cuando marcaban un tiro de esquina, por ejemplo, no sé si ustedes se fijaron, que todos los ingleses, normalmente en un tiro de esquina, todos están jaloneando, ¿verdad? Cuando van a tirar la pelota y se agarran, se jalan, incluso ahí hay muchas tarjetas amarillas en ese momento. Pero no, los ingleses parados, tranquilos. Pero cuando el encargado de patear el tiro de esquina tiraba la bola, ellos se movían como en una especie de asterisco y llegaban a las posiciones que ya tenían planeadas, no eran improvisadas. Cada quien sabía dónde tenía que estar parado. Por su parte, los croatas, que sabían que tenían la desventaja de la estatura, no hacían los tiros de esquina como centro, sino que hacían un pase corto, porque ellos tenían que llegar por abajo. ¿Verdad que había una estrategia y una táctica en todo esto? Espero que le hayan puesto atención al mundial. Yo quiero hoy preguntarles cómo está su estrategia de vida. ¿Cuál es su plan estratégico de vida? ¿Cuál es su plan táctico de vida, hermano? Porque es claro que vivimos en una batalla espiritual. Sea que lo notemos, sea que estemos conscientes o no, la batalla está allí. Y cuando más usted quiere buscar al Señor, cuando más usted quiere estar cerca de Él, ahí vienen los ataques. Hoy quisiera que me acompañaran en una lectura que está en su boletín, pero ahí está en la nueva traducción viviente. Yo quiero leer aquí Efesios 6, del 10 al 18, en la Reina Valera 60. Así que ya sea de forma digital o física, pero que lo tenga ahí listo para que lo leamos. Es Pablo escribiéndole a los Efesios y dice así, a partir del versículo 10 del capítulo 6. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios
para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con el que podáis apagar los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, después por favor, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. Señor, te damos gracias por esta mañana en la que tú nos permites estar aquí, Señor. Gracias porque nos haces saber, Señor, que amarnos unos a otros nos distingue, Señor, del mundo. Gracias por eso, Señor. Y gracias también, Señor, porque podemos estar conscientes que vivimos en una batalla espiritual. Pero, Señor, gracias porque hay herramientas para vencer. Gracias por este tiempo, Señor. Te pido que bendigas tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el capítulo 6, el último capítulo de Efesios, es un capítulo bonito, ¿verdad? Muy importante, porque la iglesia de Éfeso era una iglesia muy importante para Pablo. Pablo la había fundado en su tercer viaje misionero y pasó enseñando en Éfeso más o menos 3 años. Y ahora les está escribiendo desde un lugar donde quizá él no quisiera estar. Y estamos ahí hablando del año 61 o 62 después de Cristo. Él escribe, hermanos, desde la prisión. Él está en prisión preventiva, esperando su juicio, porque había apelado al César, ¿verdad? Entonces seguramente está en las audiencias, no sé, escuchando al juez Gálvez y sus aburridos discursos, pero ahí está Pablo esperando el juicio, en prisión preventiva. Ese es el contexto histórico en el que él escribe. Pablo no regaña ni corrige en esta carta. Al contrario, es una carta de ánimo en la que describe la naturaleza de la iglesia, explicándole a los efesios que la iglesia no es una organización. Por el contrario, le dice, es un organismo vivo, porque es el cuerpo de Cristo. También les da lineamientos prácticos para vivir como el cuerpo de Cristo en esta tierra. Los primeros 3 capítulos de Efesios son básicamente doctrinales y los otros 3 son muy prácticos. Nos ayudan a vivir en la tierra, nos ayudan a la relación entre esposo y esposa, nos ayuda a la relación entre padres e hijos, nos ayuda a la relación entre jefes y trabajadores o empleados, ¿verdad? Son aspectos sumamente prácticos. Pero la última parte del capítulo 6, Pablo nos da este importantísimo mensaje, un tremendo pasaje que habla del poder para la batalla, ese poder que podemos encontrar justamente en el poder de Dios, y nos exhorta a orar unos por otros. Hermanos, si no fuera por esta batalla espiritual, quizá la oración de unos por otros no tendría tanta relevancia como debe tener. Pero si decimos orar unos por otros y lo dejamos en el plano teórico, ahí se queda, todo pasa tranquilo. Pero si decimos orar unos por otros y nos decidimos a practicarlo, entonces, hermanos, solo entonces el Señor se va a manifestar de una forma tremenda entre nosotros como iglesia. Pero el enemigo no va a estar tranquilo, y eso es lo que tenemos que ver. Así que debo advertirle que cuando nos dispongamos a hacer esas cosas, los ataques van a ser
más evidentes porque el enemigo obviamente no va a estar tranquilo. Ese inevitable choque que va a haber entre las fuerzas lo vamos a poder sentir. Ese encontronazo lo vamos a poder sentir. Esto, hermanos, para que podamos entender lo que quiso decir Pablo en esta parte final del capítulo 6, tenemos que ir y desmenuzar el pasaje. Porque obviamente, y lo sabemos muy bien, no hay o no puede haber comunión entre la luz y las tinieblas. Nosotros estamos del lado de la luz. Si usted no sabe de qué lado está, hermano, tenga cuidado, porque puede ser atropellado, ¿verdad? En esta guerra espiritual. Les recuerdo que estamos del lado de la luz. Por más que las iglesias modernas quieran mezclar humanismo y quieran mezclar materialismo en la iglesia, el cristianismo está definido del lado de la luz. Cuando decimos, hermanos, oremos unos por otros, yo estoy seguro que usted dice, sí, está bien, voy a orar por mi hermano. Y si yo les pregunto hoy, hermanos, ¿están listos a orar unos por otros? Quizá ustedes me responderían con un rotundo amén, sí, vamos. Quizá podría ser una pregunta muy precipitada de mi parte, o una respuesta muy a la ligera de ustedes. Porque antes de responder, debemos pensar que en primer lugar la oración es poderosa. Gracias, hermanas, por su esfuerzo de estar viniendo los jueves a orar aquí a la iglesia. Gracias a los hermanos que vienen fielmente los domingos a orar de 9 a 9:30 allá, ¿verdad? Porque es lo que sostiene a una iglesia, la oración. Y la oración es poderosa, hermanos. Quiero contarles que una vez nos invitaron de parte de los Gedeones para ir a repartir Nuevos Testamentos al Instituto Técnico Vocacional, el Fishman, que está en la zona 13. Bueno, llegamos, teníamos la cita preparada para ir y como se hace, ¿verdad? Se pasa por cada aula y se reparte el Nuevo Testamento a cada alumno en la mano. Pero cuando llegamos a la oficina, a la dirección, nos dice el encargado académico, mire, disculpen, pero hoy no se va a poder entregar. ¿Y por qué? Le dijimos, es que acaba de comenzar una huelga de estudiantes hace 2 horas. Antes que ustedes vinieran aquí era un relajo, ya se calmó un poco, dijo, pero aquí era un relajo. Así que no les recomiendo ni siquiera que se acerquen al patio. Así que disculpen, yo sé que tenían una cita y que venían preparados, pero no van a poder entregar los Nuevos Testamentos. Entonces nos salimos, ¿verdad? Éramos 6 u 8 los que íbamos listos para entregar la escritura y nos salimos al frente. Y uno de los hermanos dice, ¿por qué no oramos? De veras, ¿verdad? Si somos cristianos. Entonces nos hicimos un círculo ahí, los 8, digamos, y nos pusimos a clamarle al Señor por la vida de esos estudiantes. Nos pusimos a orar por los maestros, nos pusimos a orar por todo lo que pudo haber pasado y no pasó, digamos, con el impacto que puede causar la palabra del Señor en la vida de las personas. Pero que dábamos gracias por la vida de estos muchachos. Miren, hermanos, no había terminado de decir amén cuando el mismo que nos había dicho que no se podía estaba ahí diciéndonos, señores, por favor no se vayan. Se acaba de arreglar la cosa, no sé qué pasó, pero los estudiantes están de regreso en sus aulas. Nos quedamos nosotros como fríos, ¿verdad? Así como, ¿qué pasó aquí? Y nos mirábamos unos a otros y nos fuimos caminando para adentro, agarramos las cajas de los Nuevos Testamentos y comenzamos a repartir sin decirnos una palabra entre nosotros. Repartimos y salimos. Cuando estábamos en el carro, un grupo, estábamos todos a punto de llorar. Hermanos, la oración es poderosa. Yo sé que cada uno de ustedes tendrá un testimonio, por lo menos, que contar de las maravillas que el Señor hace cuando nos disponemos a orar. Recuerdo un cantito que cantábamos en la escuela dominical cuando yo era niño: si nos ponemos a orar, este mundo tiembla.
Elías oró y la lluvia paró. Oró Josué y el sol se paró. Es de mi tiempo, ¿verdad? Seguro ustedes ya no lo oyeron. Es de mi tiempo o de mi pueblo, no sé, pero me encantaba ese cantito. La oración, hermanos, es poderosa. Entonces, si la oración es poderosa, la oración tiene enemigos. O sea, es un arma poderosa, pero es un arma poco usada. Es un arma eficaz, pero casi no la usamos, ¿verdad? Si la usáramos más como individuos y como iglesia, estaríamos colectivamente mejor preparados para soportar los ataques del enemigo. En 1 Pedro 5:8 dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Hermanos, la idea de esta serie que tiene que ver en esta interacción de unos con otros, y hoy que hablamos de orar unos por otros, es para que vivamos en victoria, es para que estemos preparados, es para que triunfemos, hermanos, para que cuando nos preguntemos ¿cómo estás? Bien, que de veras respondamos bien, estoy bien, que se sienta usted victorioso. Quisiera entonces que me permita en la Nueva Traducción Viviente ir desmenuzando el pasaje que leímos en la versión 60. Usted lo tiene ahí en su boletín, si quiere vamos juntos. Quiero rescatar de este pasaje tres elementos. Uno es el plan estratégico, 2, el plan táctico, y 3, el arma secreta. Así que vamos a encontrar el plan estratégico en los versículos 10, 11 y 12. Y el versículo 10 comienza así, en esta versión, una palabra final: sean fuertes en el Señor y en su gran poder. En otras palabras, hermanos, fortalézcanse, aliméntense, coman bien espiritualmente. Pero sepan que eso no depende de ustedes, sino depende del gran poder del Señor. Efesios 6:10 dice: por lo demás, fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. El ánimo, hermanos, acá es para que en este plan estratégico estemos fortalecidos, fuertes, ¿verdad? Ningún jugador de estos de las selecciones que vimos jugar fueron sin haber desayunado, ¿verdad? A jugar. Es más, supongo yo, no sé mucho de fútbol, pero han de llevar una dieta rigurosa para poder estar en buenas condiciones físicas. El plan estratégico que Pablo nos presenta aquí comienza con: nútranse bien espiritualmente y en el poder del Señor. Es el poder del Señor, hermanos. Así que veámoslo así. Cuando usted se sube a su carro, lo arranca, mete clutch, si es mecánico, ¿verdad? Pone primera y suelta el clutch poco a poco y va acelerando. Pero si usted dice, a ver, si yo hago con la boca, ¿será que camina más rápido el carro? O si lo empujo, ¿verdad? Si me amaqueo en el sillón, ¿va a caminar más rápido? No, ¿verdad? Tiene que apachar el acelerador. Así que no es usted el que mueve el carro, es el motor que tiene. En la vida cristiana no se trata de nosotros, se trata del poder de Cristo. Así que fortalézcase usted, fortalezcámonos como iglesia y vamos a ver el poder de Cristo actuar en esta congregación. El segundo elemento está en el versículo 11 de este plan estratégico. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firme contra todas las estrategias del diablo. Hermanos, lo que quiere decir es: armémonos para triunfar, porque hay un plan y muchas estrategias sucias.
artimañas, trucos, engaños para destruirnos. Entonces, si estamos conscientes de eso, de ese plan, armémonos. Y el versículo 12 dice: pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos en lugares celestiales. Hermanos, en el plan estratégico aquí Pablo nos está dando el campo de batalla, nos está diciendo cómo es el terreno. Esta lucha no es contra nada físico, no es contra personas. Vea al que tiene a la par suya. Ese no es, eso no es. No, no es contra nada físico. Es contra el enemigo, contra cosas que no vemos, ¿verdad? Lucas, en el capítulo 4, y los versículos del 1 al 13, nos narra una lucha espiritual del mismo Jesús en el desierto. 40 días de estar siendo tentado por Satanás. Si Jesús fue tentado así, hermanos, ¿qué esperamos de nosotros? Si estamos buscando el propósito de Dios en nuestra vida, si nos estamos acercando a Él, tenga la certeza que va a ser tentado. ¿Cómo está usted preparado? Esa es la pregunta. Jesús, por supuesto, estaba preparado para eso. Efesios dice: ni deis lugar al diablo. Efesios 4:27. Así que en este plan estratégico no le daremos lugar al diablo. Sabemos, hermanos, que el diablo está derrotado, pero también sabemos que no vende tan fácil su derrota. Es como un boxeador que ya está vencido, ¿verdad? Pero todavía tiene la suficiente energía para mandar a sus huestes, a sus demonios, y hacernos la vida a cuadritos. ¿Estamos preparados para este combate? ¿Estamos preparados para esta guerra? Hermanos, hay un plan estratégico en estos primeros 3 versículos. Pero para alcanzar el fin que tenemos en la mente en esta estrategia, o para alcanzar el fin de Dios en este plan estratégico, hay que entonces aplicar el plan táctico. Y el plan táctico, que es el segundo elemento, comienza en el versículo 13. Dice el versículo 13: por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie firmes. Esto es comenzar, hermanos, con el fin en la mente, sabiendo a dónde queremos llegar. La voluntad de Dios, su deseo más profundo, porque nos ama, es que seamos o que vivamos victoriosos. Dios no nos quiere derrotados. Dios nos quiere en victoria, una vida en victoria. ¿Usted quiere vivir en victoria, hermanos? ¿Usted quiere vivir victoriosamente? Bueno, sepa usted que para vivir victoriosamente tiene que estar alerta, porque el enemigo va a tocar sus flancos más débiles, ¿verdad? No lo va a atacar por el lado más fuerte. Por ejemplo, yo crecí en un hogar cristiano, así que a mí desde chiquito me enseñaron: fumar es malo, no tenés que fumar, no fumes, no fumes, no fumes. Y a lo largo de mi vida he estado con fumadores y nunca en mi vida he sentido el deseo de fumar. Pero hay otras cosas que sí me afectan, ¿verdad? Yo no sé a usted, no sé qué le afecta a usted, no sé cuál es su lado vulnerable, su lado flaco. Sea el dinero, las mujeres, el chisme, yo no sé cuál es su lado flaco, pero sepa usted que el enemigo lo va a atacar por ese lado. Tiene que tener ese flanco siempre cubierto. Por eso, hermanos, es que quisiera desmenuzar vamos a decir, esta armadura que describe Pablo. Entonces, tenemos la imagen de un legionario romano, ¿verdad? Y vamos a describir parte por parte. Quiero decirle, hermano, también que cada día es como que estamos en un ring, ¿verdad? Y tenemos que luchar cada día. Y al ir a su cama a descansar, el ring terminó. Pero ¿sabe qué? Al día siguiente, cuando usted abre los ojos, ¡ping!
Suena la campana y viene otro round, y esperamos salir victoriosos. Dios quiere que cada día usted salga victorioso. Pablo, en su contexto, habla de un soldado, un típico soldado romano, un legionario, que estaba equipado de esa forma. Entonces, vamos a ir parte por parte en este plan táctico. En el capítulo 14 dice: defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad. El cinturón para un soldado era muy importante. Primero porque, si ustedes pueden ver, debajo de todo el soldado llevaba una túnica. Así que el cinturón ajustaba la túnica. El cinturón también protegía partes importantes como el frente y también la espalda, digamos los riñones y las vértebras lumbares, ¿verdad? ¿Han visto ustedes que la gente que carga cosas muy pesadas se pone un cincho grueso? Es porque las vértebras lumbares son muy importantes en un momento de hacer fuerza. El cinturón tenía que estar bien puesto. Un soldado del ejército de Guatemala, quizá no ahora, pero antes uno podía ver que aunque ya estaba de baja, seguía con el cincho bien apretado hasta arriba, ¿verdad? Entonces uno decía, este seguramente estuvo en el ejército. Porque el cinturón en el equipo militar es muy importante. Pónganse, ajustense el cinturón de la verdad. Hermanos, si usted anda con el cinturón de la verdad siempre bien puesto, es como decir, ando con los pantalones bien puestos. Ando con la verdad, ¿verdad? Me puedo parar ante cualquiera, tengo la verdad. Vivir con mentira, hermanos, es vivir una vida derrotada. Mantenerse la ropa ceñida al cuerpo es señal de seguridad, es señal de integridad, es señal de solvencia ante el enemigo. Jesús, mis hermanos, es la verdad y hemos conocido la verdad en Él, ¿verdad? Dice Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mí, seréis verdaderamente mis discípulos. Y el 32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hermanos, pongámonos el cinturón de la verdad y vivamos en absoluta libertad. Continúa el pasaje en este plan táctico y sigue hablando de la armadura, y ahora dice en este mismo versículo: y la coraza de la justicia de Dios. Miren la coraza del soldado. Esta coraza protegía los órganos vitales, protegían por supuesto el corazón y los hombros. La coraza es la que nosotros podemos usar, es la justicia de Cristo. 2 Corintios 15:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia en Dios en Él. Hermanos, somos justificados en Cristo y estamos acorazados con la justicia de Cristo. Entonces podemos vivir una vida de integridad, una vida de justicia. Romanos 8:1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hermanos, el Señor nos quiere acorazados con su justicia. Y sigue la descripción de las piezas de la armadura. Y la siguiente es el calzado. Qué importante era el calzado. ¿Saben ustedes que uno de los mayores problemas que tuvieron los soldados americanos en la guerra de Vietnam fue el calzado? Porque el calzado de ellos, la bota cerrada, no estaba adecuada para los pantanos. De hecho, en el camino tuvieron que diseñar una bota que le llamaron pantanera, que todavía usa el ejército de Guatemala. La bota pantanera tenía como característica unos hoyos aquí abajo, porque el agua inevitablemente le entraba en el pie al soldado. Entonces tenía que tener una salida el agua.
Los Vietcong o la guerrilla vietnamita andaba con caites, ¿verdad? Y se metían a cualquier chahuite, cualquier charco y no les pasaba nada. Los soldados, mientras tanto, estaban agarrando hongos en los pies, porque no podían mantener los pies secos. El calzado de un legionario romano era conocido por una buena sandalia y podía caminar grandes distancias. El calzado nos lo pone Pablo aquí como el apresto del evangelio. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia, a fin de estar completamente preparados. Si nuestra meta, hermanos, es llevar el evangelio, llevar las buenas noticias de salvación, estemos preparados para llegar más lejos con un buen calzado. Romanos 10:15 dice: ¿y cómo predicarán si no fuesen enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Hermanos, prepare sus pies para anunciar el evangelio. La siguiente pieza táctica muy importante era el escudo. Miren el tamaño del escudo. Y el versículo 16 dice: además de todo esto, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Hermanos, como ya les dije, vivimos con la firme confianza en Dios y su palabra. Depositamos nuestra confianza en Cristo y así podemos estar protegidos. Pero tenemos que tomar una acción, ¿verdad? El soldado no podía decir que estaba protegido si dejaba el escudo como estaba. Al contrario, tenía que agarrarlo por el centro y cubrirse, ¿verdad? Entonces podían venir las flechas encendidas y no le iba a pasar nada. Vean también la forma cóncava del escudo, para que las flechas no se clavaran en el escudo, sino que podían salir chispadas por los lados. Todo esto, hermanos, es parte de la táctica. ¿Tiene usted su escudo listo, hermano? El siguiente componente y pieza muy importante es el casco. El casco significa la salvación. Y no es al azar, hermanos. Es que el casco protegía el cráneo del soldado, protegía la mandíbula y en algunos casos, dependiendo la lucha que iban a tener, podía incluso ser tapado completamente por la cara. Pero parece que ni nuestros motociclistas entienden para qué sirve el casco, ¿verdad? Hace no mucho tiempo compré un casco y lo fui a traer a donde me llegó, ¿verdad? Y como lo había pedido en línea, no sabía si me iba a quedar o no. Estaba con la curiosidad. Así que desde que llegué, abrí la caja y ¿saben qué hice? Me puse el casco. Me lo encinché, ¿verdad? Me lo abroché y me monté al carro y me fui para la casa con el casco puesto. Parecía corredor de Fórmula 1. ¿Qué creen ustedes? Por ahí me encontré uno de esos motoristas que andan con el casco defendiendo el codo. Por si se cae, ¿verdad? Que no se raspe el codo. Entonces me le puse a la par, bajé el vidrio y aquel mira a un tipo con casco puesto dentro del carro, ¿ah? Y le dije: compa, póngase el casco. Y me dijo así, tranquilo: es que aquí nomás voy. Bueno, pues yo dije, ya cumplí mi responsabilidad. Mientras tanto yo seguía probando mi casco, subí el vidrio y seguí, ¿verdad? Íbamos en la misma dirección y créanme que no era ahí nomás que iba. Lo seguí un buen rato y el tipo iba bien lejos con el casco en el codo. Hermanos, para un soldado, para un legionario, el casco no era para ponérselo en el codo. De hecho, este elemento llamado casco se lo ponían antes de tomar el arma, ¿verdad? Porque el casco tenía que estar bien asegurado. El casco, hermanos, Pablo lo simboliza como la salvación. Pónganse la salvación como casco, ¿verdad? El casco o yelmo del soldado podía protegerlo, ¿verdad? Protéjase usted, hermano. Proteja su cabeza.
Diga al Señor, protege mi cabeza de malos pensamientos, protege mi boca de las cosas que hablo. Ponme, Señor, quiero tener el casco puesto. Isaías 59:17 en la primera parte dice: se puso la justicia como coraza y se colocó en la cabeza el casco de salvación. Una vez, hermanos, con el casco puesto, estamos listos finalmente para tomar la espada. La espada, sigue aquí en el versículo 17, dice: y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. La Biblia, hermanos, es la palabra de Dios y es comparada a una espada de dos filos en Hebreos 4:12, un arma ofensiva de alta eficacia. En 2 Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Imagínense todo lo que incluye la palabra de Dios. ¿Y qué dice el versículo lema de Oanza? En 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Hermanos, en la tentación de esos 40 días de Satanás contra Jesús en el desierto, el diablo quiso tocarle el ego a Jesús, ¿verdad? Usando la palabra. Y Jesús sistemáticamente le respondió: escrito está. Y así neutralizó cada uno de los ataques. Mis hermanos, ¿cómo está esa espada? ¿Cómo está el uso de la espada? ¿Están leyendo su Biblia cada día? ¿Están viendo qué es lo que el Señor tiene para usted cada día? ¿Está animando usted a otros a leer la Escritura cada día? ¿La estamos memorizando, hermanos, para usarla en tiempos difíciles? La espada debe estar siempre lista. Y por algo Pablo la puso de último de las 6 piezas, porque una vez que usted esté acorazado con todo lo que usted ve ahí, que tiene la coraza, tiene el cincho, tiene el escudo, tiene la coraza, tiene las sandalias o el calzado, tiene el casco, ahora está listo para tomar la espada. Entonces ahora Pablo nos habla del tercer elemento que les dije, el arma secreta para vivir en victoria. Y el versículo 18 dice: oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes de todas partes. Este es un arma poderosa, hermanos, que tiene todo soldado. Es un arma secreta, pero a veces es un arma tan obvia y tan poco usada. Hermanos, a lo que nos anima Pablo en este versículo 18 es a ser constantes en orar unos por otros. Solo con la armadura de Dios puesta, hermanos, estaremos listos para ir a la batalla, recordando de todos modos que es Dios nuestra salvación, que lucharemos con su fuerza y que entonces podremos orar unos por otros. No lo tome a la ligera, hermanos, parece tan sencillo, pero el día que usted intencionalmente busque a otro hermano, entonces usted va a ver la lucha del enemigo. Y no es por desanimarlo, es al contrario, para animarlo a que haga lo que el Señor quiere que hagamos. Busque a otro hermano, busque a una persona con la que no tiene mucha relación, acérquese y dígale: hermano, quiero orar por ti. Dime o decime qué estás pasando. Yo quiero orar por tus problemas, quiero orar por tus necesidades. Si usted lo hace, hermano, usted está haciendo lo que el Señor quiere que se haga, porque usted está mostrando en primer lugar amor por esa persona. Si no, ¿por qué razón se va a acercar? Usted quiere que esa persona viva en victoria, ¿verdad? Acérquese y ore por él. Dispóngase: Señor, ¿por quién podría yo orar?
Hermanos, en más de una ocasión el Señor ha puesto en mi corazón personas por las que debo orar. Y yo los he llamado, los he buscado y les he dicho, el Señor me puso en mi corazón que ore por vos. Y no saben ustedes lo alentador que ha sido. Porque entonces la persona puede contarle sus tentaciones, sus luchas, sus problemas, sus necesidades. O qué sé yo, puede salir una acción de gracias de esa oración. Pero debe haber una acción, hermanos. Debe haber una determinación de parte nuestra con el fin en la mente. Por eso comenzamos hablando de la estrategia, luego hablamos de la táctica y ahora les estoy hablando del arma secreta. Dios va a actuar. Dios va a actuar siempre, hermanos. Dios es nuestro libertador, nuestro proveedor, nuestro guía. Y le dará a su ejército, a nosotros, todo lo necesario para ganar. Hermanos, por favor, no perdamos de vista en esta semana que comienza que vivimos en una lucha, en una guerra abierta. Pero tampoco desestimemos a ese enemigo constante que tenemos. Y Dios nos fortalecerá. Y como dice Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hermanos, usemos toda la armadura de Dios, usemos todas las piezas de la armadura de Dios y reconozcamos y estemos pendientes de nuestras debilidades y protejamos nuestros lados vulnerables. Y por último, seamos intencionales en orar siempre unos por otros. Yo no quisiera terminar este momentito de reflexión sin dejarles una guía, un reto. Está en su boletín, pero quisiera que también lo vieran aquí en la pantalla. Esta es la mano de la oración, muy usada por los navegantes, ¿verdad? De ahí la agarré, con permiso. Bueno, es un acróstico que dice a casa. Este acróstico contiene, pues para cada dedo de la mano, ¿verdad? Adoración, confesión, acción de gracias, súplica. Perdone que en el boletín dice por mí y por los demás. Aquí en la imagen lo corregimos, dice por los demás y por mí. Y por último, adoración. Entonces, a casa quiere decir adoración, confesión, acción de gracias, súplica y adoración. Esta guía, hermanos, no crea que alguien se la inventó. Es como está escrito el Padre Nuestro, ¿verdad? Que comienza con adoración y también termina con adoración. Es una excelente guía por si usted no sabe cómo comenzar a orar. Y sobre todo, hermano, recuerde en el dedo anular, orar por los demás. Y ser intencional en buscar a las personas que el Señor le indique en su corazón por quienes usted debe orar. Aparte de los que debe orar siempre. La Biblia nos anima a orar, por ejemplo, por nuestras autoridades. Yo también lo animo a orar por el liderazgo de la iglesia. Los animo a orar por los ancianos, por los servidores, por los maestros de escuela dominical. Hermanos, hay un grupo de esta iglesia que, coordinado por misiones, quiere abrir un grupo que se convertirá en iglesia en Zacatepeques, en la zona de Antigua. Oremos por ellos, hermanos. Sobre todo ellos van a ser blanco de muchos ataques. Seamos intencionales en esto de orar unos por otros. Que el Señor los bendiga.